presentación de dos personas con muchísima experiencia en el tema, el doctor Almino Ramos de Brasil y el doctor Edgardo Serra de Corrientes, Argentina. Yo diría Corrientes, Buenos Aires, ya Posadas, etcétera, pero de Argentina. Y ya directamente le paso al doctor Edgardo Serra para hacer las presentaciones del curso y de las charlas de hoy. Edgardo. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a todos por estar conectados a esta nueva forma de enseñar y de aprender. Realmente es un orgullo para nosotros poder estar en este momento conectados con todos ustedes, con todo el país y con toda Latinoamérica. Yo quiero nada más que en 30 segundos agradecer al doctor Almino Ramos por acompañarme en la dirección de este curso, al doctor Mariano Palermo y al doctor Guillermo Árnica por la coordinación, y obviamente al doctor Mariano Jiménez y todo el equipo con los cuales estamos trabajando hace bastante tiempo en esta plataforma. Los voy a conectar ya mismo con lo que vinieron a hacer, que es escuchar sobre obesidad y cirugía bariátrica. Van a tener la posibilidad en la plataforma de hacer las preguntas y tanto el doctor Mariano Jiménez como yo vamos a ir observando las preguntas y transmitiéndoselas al disertante para que puedan ser evacuadas en el momento. Como esta enfermedad es tan extensa y tan importante, y también es importante el trabajo del equipo interdisciplinario, este curso tiene una gran parte de enseñanza para los cirujanos de la parte clínica y metabólica, que es lo que necesitamos entender y con lo que necesitamos trabajar para que nuestros pacientes tengan el éxito que el tratamiento requiere. Por lo tanto, la primera charla va a ser de la obesidad como factor de riesgo, que es a lo que nos vamos a dedicar en este curso y vamos a ver las herramientas con las cuales las podemos tratar. Por lo tanto, yo lo dejo con la jefa de nuestro equipo, la doctora Aguirre Ackerman, que es quien nos lidera en el conocimiento y obviamente los equipos interdisciplinarios son nuestros jefes, los cirujanos hacemos lo que ellos nos dicen, y Marianela hoy nos va a contar, la doctora Aguirre Ackerman nos va a contar sobre este tema, la obesidad como factor de riesgo. Yo les agradezco la presencia, junto con Almino y yo estamos muy contentos de pertenecer a este curso. Lo dejo ya con la doctora Aguirre Ackerman. Marianela. Vamos a la presentación. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a conocer un poco más de lo que es la obesidad, la pandemia del siglo. Vamos a ver algunos números. Primero tenemos que hablar sabemos que índice de masa corporal es lo que nos indica si una persona está dentro del peso o si está con sobrepeso o obesidad. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado a la obesidad en grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo al índice de masa corporal, y la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica ha agregado a partir de 50 de índice de masa corporal a superobesidad y a superobesidad a partir de 60. Hay algunas asociaciones que consideran que si el índice de masa corporal es más de 40 o es más de 35 con alguna comorbilidad, también puede ser considerado el paciente como obeso mórbido. Estos son los últimos números que tenemos en este momento disponibles, publicados en Lancet, donde podemos ver en azul la prevalencia de sobrepeso y obesidad en hombres y en rojo en las mujeres. Y si bien aquí tenemos países desarrollados, aquí arriba, y en estas líneas de aquí abajo tenemos países en vías de desarrollo, si bien vemos que en países desarrollados ha habido un crecimiento entre 1980 y 2012 mayor, hay mayor prevalencia, el
la tasa de crecimiento del sobrepeso y la obesidad en países en vías de desarrollo es mayor. Es decir, mayor prevalencia en países desarrollados, fíjense, llegando casi al 60%, pero mayor tasa de crecimiento de sobrepeso y obesidad en países en vías de desarrollo. Y veamos este slide con diferentes crecimientos según diferentes índices de masa corporal. Aquí tenemos en rosa el crecimiento entre el 2001 y el 2010, con índice mayor a 30, con índice mayor a 40, con índice mayor a 40, con índice mayor a 50. Fíjense cómo las tasas de obesidad mórbida, extrema, superobesidad, crecen más que la obesidad grado 1 u obesidad leve. Es decir, estamos cada vez más gordos, pero además cada vez los más gordos son más. Estos son números que tenemos en Argentina. Aquí podemos ver cómo veíamos recién que en los países desarrollados casi el 60% tiene exceso médico de peso entre sobrepeso y obesidad, y veamos los números en Argentina. Tenemos entre sobrepeso y obesidad casi el 60%. Tenemos números como los países del primer mundo en cuanto a sobrepeso y obesidad. Y fíjese también que la tasa de crecimiento de obesidad entre el 2005 y el 2013 es mayor que la tasa de crecimiento de sobrepeso, es decir, pasamos de tener sobrepeso en el 2005, 34%, a tener 37% en el 2013, y pasamos de tener 15 a tener 20.8% de pacientes obesos en el 2013. ¿Cuál es la tasa de obesos mórbidos? Se calcula que un tercio de la población obesa tiene sobrepeso severo, por lo tanto estamos hablando de aproximadamente un 6%, similar a la prevalencia de obesidad mórbida en Estados Unidos, donde la prevalencia estimada es entre el 5 y el 7%. Y sabemos que es mucho más que una cuestión de peso. Sabemos que como factor de riesgo, la obesidad aumenta el riesgo de diabetes más de 8 veces, aumenta el riesgo de hipertensión más de 6 veces. Hay más de 190 enfermedades asociadas a la obesidad, donde tenemos a la diabetes, a la hipertensión, a la esteatosis hepática, a la miocardiopatía, a la enfermedad por reflujo, al deterioro cognitivo, a los trastornos de fertilidad. Hay una reducción importante en la esperanza de vida, un aumento importantísimo en los gastos en salud y una reducción, además de la expectativa de vida, en la calidad de vida. ¿Con qué contamos hoy para tratar la obesidad? Yo diría que en este cuadro resumimos lo que tenemos en este momento disponible. La base del tratamiento siempre es basado el tratamiento en cambios en el estilo de vida. Lograr cambios en el estilo de vida realmente requiere tiempo, esfuerzo, constancia, contacto frecuente, incluidos en cambios de plan alimentación, plan de actividad física y a terapia cognitivo-conductual como la base del tratamiento, sea que el paciente continúe un tratamiento convencional o que se agregue algún otro tipo de aporte como fármacos, balón o cirugía. También, por supuesto, que contamos con algunos fármacos. Los fármacos en este momento constituyen una herramienta que no tenemos uniformidad de fármacos disponibles en todos los países, y también tengamos en cuenta que todo fármaco antiobesidad solo es autorizado para su uso durante 2 años. Por lo tanto, nos falta todavía mucho más en este camino. Seguimos con las opciones terapéuticas, con el balón gástrico, y en la punta está la cirugía, queriendo significar que no es una opción aislada, sino que está dentro de un contexto de tratamiento en un paciente que no ha tenido éxito con tratamiento convencional. ¿Qué pasa en general con un paciente que inicia tratamiento médico? Veamos aquí qué pasa con un paciente que realiza tratamiento con una dieta de bajo valor calórico, con un tratamiento conductal
y con un tratamiento combinado. El paciente baja de peso, habitualmente, fíjense el descenso importante en kilos, con una dieta de muy bajo valor calórico combinada con tratamiento conductal, los primeros 6 meses, y después comienza a ganar peso al año, a los 2 años, a los 3 años. La tasa de recaída en el tratamiento médico de la obesidad es algo que sucede, lo que se discute es la tasa, pero es algo que está plenamente establecido, que son pocos los pacientes en cuanto a mantenimiento del peso a largo plazo. Por más que tengamos, como vemos aquí, excelentes resultados en el corto plazo. Vamos a ver por qué sucede esto, por qué si estamos hablando de una enfermedad que tiene alternativas terapéuticas disponibles, ¿por qué nos va tan mal? Primero pensemos que las dietas excluyen los alimentos preferidos, en general proponen abstinencia y dan permitidos. Quiere decir que estamos hablando de una propuesta que en general tiene que ver con la restricción, y vamos a ver enseguida cuáles son las consecuencias que esta restricción produce en nuestro organismo. Aquí vemos qué sucede desde el punto de vista hormonal cuando tenemos disminución de masa grasa. El núcleo arcuato, el centro que regula el hambre y la saciedad, sensa que hemos bajado de peso porque baja la leptina al bajar de peso y baja la insulina. Estas dos hormonas, al disminuir, hacen que disminuya el mediador anorexígeno más potente del organismo, que es la alfa-melanocitoestimulante, y al mismo tiempo, esta persona que está comiendo poco tiene un aumento en la grelina que induce un aumento de la vía orexígena en el núcleo arcuato, por lo tanto, bajó la masa grasa, bajó la vía anorexígena, aumentó la vía orexígena en el núcleo arcuato, llevando a la disminución en el gasto energético, al aumento en la ingesta y a la restauración de la masa grasa. Esta es una consecuencia hormonal luego de la pérdida de peso, que tiene que ver con una homeostasis de nuestro organismo tendiente a la restauración del peso perdido. Aquí vemos en un trabajo en el cual incluyeron 50 pacientes, les dieron un plan de descenso de peso con dieta de muy bajo valor calórico. Los pacientes, fíjense aquí, bajaron unos 13 kilos de peso a lo largo de 10 semanas de tratamiento, y observaron en este trabajo qué pasaba con los cambios hormonales luego de la pérdida de 13 kilos de peso con esta dieta de muy bajo valor calórico. Les midieron con una curva de tolerancia a la glucosa, hormona del hambre, grelina, y le midieron hormonas de la saciedad, péptido YY, colecistoquinina y amilina. Aquí tienen en color negro el nivel basal de grelina de los pacientes antes de comenzar la dieta, en color rojo, en color azul lo que pasó en la semana 10, es decir, al terminar la dieta, y en rojo lo que pasó en la semana 62, es decir, más de un año después de haber terminado la dieta. Fíjense cómo se mantenía aumentada la hormona del hambre, aumentada la grelina, y se mantenía disminuidas las hormonas de la saciedad, disminuido el péptido YY, la colecistoquinina y la amilina, con lo cual vemos que el organismo tiende a restaurar el peso previo desde el punto de vista hormonal, y que estos mecanismos continúan, persisten a pesar de haber terminado el plan alimentario, terminado esta dieta restrictiva en el tiempo. Nuestro cuerpo, nuestra biología tendiendo a restaurar el peso perdido. Veamos aquí qué pasó con el hambre, lo mismo, aumentó el hambre después de haber terminado la dieta y aumentó el deseo de comer. Y es importante que tengamos en cuenta esto porque cuando hacemos propuestas de tratamiento para nuestros pacientes, tengamos en cuenta que ellos pueden tener la predisposición, la motivación, pueden tener el determinismo psicológico, pero las modificaciones hormonales que suceden en forma no voluntaria
pueden terminar con el plan alimentario a pesar de la comprensión de la conveniencia de continuar con la estrategia que proponemos. Vamos a ver dos trabajos importantes que evaluaron en el largo plazo qué pasó con el descenso de peso en pacientes que hicieron un tratamiento intensificado. Este es un trabajo, uno de los más importantes, Look-Ahead, que incluyó 5.000 pacientes diabéticos y obesos, a los que le propusieron un tratamiento intensificado versus un tratamiento convencional. El trabajo fue planeado para que dure 11.6 años y se cortó a los 9 años porque no observaron que hubiera diferencias como para continuar con el trabajo, y además era un trabajo muy costoso. Fíjense que vieron que con tratamiento intensificado bajaron los pacientes un 8.6% del peso al año, y el descenso al final de los 8 años fue 4.7% comparado con 2.1% en el grupo de tratamiento control. Lo que buscaban era que los pacientes bajen más del 7% del peso a los 8 años. Veamos qué pasó con los targets desde el punto de vista de mortalidad cardiovascular y de mortalidad total, que era uno de los principales objetivos que tenía este trabajo, ver si los cambios intensivos en el estilo de vida podían lograr reducir la mortalidad y reducir la mortalidad cardiovascular. Fíjense, grupo control y grupo intervención en mortalidad global y en mortalidad cardiovascular, no encontraron que hubiera reducción ni de eventos cardiovasculares ni de mortalidad en individuos tratados con tratamiento intensificado. Es decir, hubo un descenso de peso, pero que no fue, digamos, en la cantidad de kilos que buscaban en cuanto a los objetivos, y por otro lado tampoco hubo una reducción importante en mortalidad comparativamente con tratamiento control. Otro trabajo muy importante, el Registro Nacional de Mantenedores de Peso. Este es un trabajo que en realidad lo que hizo fue enrolar a sujetos que han bajado al menos 13 kilos y que lo han mantenido durante al menos un año, y observar cuáles son las conductas que hicieron que estas personas sostengan peso. Las personas, para enrolarse en este trabajo, tenían que mandar su tratamiento, mandar su caso, ¿no?, a los organizadores del trabajo, para mostrar que independientemente de lo que los pacientes hicieran para bajar de peso, lo que querían observar era qué hacían para mantenerse. Es decir, lo que buscaban era evaluar conductas de mantenedores en el peso. ¿Qué encontraron? En total, en 10 años tuvieron casi 3.000 participantes, la mayoría mujeres, una pérdida de peso promedio de 31.3% basal y 23.1 kilos a los 10 años. ¿Y qué observaron en los que tuvieron reganancia de peso? Lo que observaron es que reganaron peso cuando tuvieron menos actividad física y menos frecuencia de pesaje, y cuando tuvieron un aumento en la ingesta de grasas y desinhibición. Esto quiere decir que el mantenimiento a largo plazo requiere de cambios conductales sostenidos. Es lo que lograron encontrar en el registro de mantenedores de peso. Una pregunta. Kate Hopkins quiere saber si quiere decir lo que habías explicado, que bajaron 8 kilos y luego recuperaron 8% y recuperaron luego 4, o quiere decir que el primer año fue 8% y después 4% adicional. Lo que bajaron fue 8.6% al año y fueron reganando peso, con lo cual el descenso a los 8 años fue de 4%. Perfecto, muchas gracias. Aquí vemos el mismo grupo de mantenedores exitosos, donde evaluaron cuáles son las conductas que tuvieron estas personas que lograron mantener el peso, los exitosos, los que lograron el mantenimiento del peso. Fíjense que en promedio las mujeres comen 1.300 calorías, los hombres 1.700. En cuanto a la actividad física, las mujeres gastan alrededor de 2.700 calorías por semana
y los hombres 3.500 calorías por semana en la actividad física, comen un promedio de 5 veces al día, comen poco afuera, y que el 75% de las personas que mantienen peso se pesan al menos una vez a la semana. Es decir, algunas estrategias que han sido consideradas exitosas en el mantenimiento del peso. Vamos a ver dos trabajos importantes que han evaluado comparativamente tratamiento médico versus tratamiento quirúrgico. Este trabajo se hizo a 2 años, donde 180 sujetos con obesidad mórbida fueron divididos en un grupo quirúrgico de 60 pacientes versus un tratamiento, una rama médica de 120 pacientes, divididos en grupo interdisciplinario 60 pacientes y 60 con tratamiento convencional. Aquí vemos el tratamiento intensificado, la cantidad de controles que tenían, versus el tratamiento estándar y el tratamiento quirúrgico. Resultados a 1 año. El tratamiento grupo convencional bajó 0.4%, tratamiento intensificado bajó 12%, pero no tuvo disminución ni en fármacos antihipertensivos, ni en fármacos antilipídicos, ni en fármacos antidiabéticos. El grupo de tratamiento quirúrgico bajó el 30%. Vamos a ver a los 2 años, grupo convencional 3.3%, grupo intensificado 9.6% y grupo quirúrgico 30.3%. Sin embargo, ¿qué pasó con la adherencia? La adherencia de los pacientes con tratamiento convencional, 63%, fue similar a la adherencia de pacientes con cirugía bariátrica, y los pacientes que habían tenido dentro de lo que fue el tratamiento médico mejores resultados, fíjense la adherencia, 30% a 2 años. Es decir, que el tratamiento intensificado tuvo mejores resultados que el convencional desde el punto de vista del tratamiento médico, por supuesto que menos que el quirúrgico. Sin embargo, la tasa de adherencia al tratamiento intensificado fue la más baja. Entonces, tenemos esta disyuntiva, eficacia versus adherencia en el largo plazo, cuando hablamos de tratamiento convencional en sujetos obesos. ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía bariátrica? ¿Por qué elegir la cirugía bariátrica en un paciente que tenga la indicación quirúrgica? Porque logramos pérdida de peso sostenida, mejoría de las comorbilidades y remisión de diabetes tipo 2, mejoría en el perfil cardiovascular y reducción de la mortalidad cardiovascular y por infarto sobre todo, de la mortalidad global y mejoría en la calidad de vida. Este es el trabajo más largo, un trabajo prospectivo, no randomizado, pero controlado, donde compararon sujetos que tuvieron control, 4.000 sujetos divididos en un grupo control y un grupo quirúrgico. El grupo control, el grupo quirúrgico en el que se hizo banda gástrica, gastroplastia vertical bandeada y bypass gástrico. Aquí podemos ver cómo a 20 años el descenso en porcentaje fue alrededor del 27% en el grupo con bypass gástrico, comparado con el grupo control, que solo logró mantener el peso a lo largo de los 20 años. Este es un trabajo que sí es randomizado controlado, 60 pacientes, donde compararon tratamiento médico versus quirúrgico, y volvemos a ver el porcentaje de alrededor del 30% de descenso de peso. Este es un trabajo a 5 años. Y vemos aquí un cuadro comparativo, donde tenemos tratamiento quirúrgico en estos dos estudios, SOS y el estudio de Adams, versus tratamiento médico, y podemos ver cómo tenemos una gran diferencia, decíamos alrededor del 30%, fíjense que esto se sostiene, el tratamiento quirúrgico 34.9 a 1 año y 27% en el SOS, versus 7.5 el Diabetes Prevention Program a 1 año, Lucas-Head, del que acabamos de ver, 8.6%, pero que después baja a 4.7% a 6 años. Es decir, vemos una gran diferencia en cuanto a descenso de peso
a corto plazo, pero también en el largo plazo, de cirugía bariátrica versus los trabajos que tenemos de cambios en el estilo de vida. Y este metaanálisis, muy interesante, de 11 trabajos, que muestra claramente cómo todos los trabajos muestran la reducción a favor de la cirugía bariátrica en el largo plazo del descenso y el mantenimiento de peso versus control. Y uno de los objetivos más importantes en el tratamiento de la obesidad es reducir la mortalidad. Los trabajos comparativos más importantes muestran que globalmente hay una reducción de la mortalidad de entre el 30 y el 40%. Y esto es importante cuando hablamos de pacientes que justamente a veces eligen el tratamiento convencional porque tienen miedo a la cirugía. Y en realidad estamos viendo que tienen menos riesgo de morir los pacientes si eligen la opción quirúrgica que si continúan con la obesidad mórbida. ¿Estamos hablando de otro paciente cuando hablamos del paciente con obesidad severa? Sabemos que hoy en día ya no tenemos las deficiencias vitamínicas graves como el escorbuto por déficit de vitamina C que diezmó la tripulación de Magallanes. Sin embargo, tenemos alta prevalencia de deficiencias marginales o subclínicas. Y en realidad sabemos que el obeso mórbido, si bien tiene un exceso calórico, tiene una malnutrición oculta, ya que la prevalencia de deficiencias marginales o subclínicas es mayor en sujetos obesos comparado con sujetos de peso normal. Los obesos pueden consumir un exceso de energía diaria, sin embargo, pueden no cubrir, y vamos a ver enseguida por qué, sus necesidades de nutrientes esenciales. Vamos a ver entonces si los planes alimentarios cubren las demandas del organismo. ¿Qué otros factores influencian la malnutrición en la obesidad? ¿Y cuáles son los nutrientes con deficiencia más prevalente en sujetos obesos? Recordemos que el 30% de la ingesta calórica diaria en Estados Unidos está compuesta por comida de baja densidad nutricional, sobre todo una alta tasa de dulces. Por otro lado, las dietas hipergrasas están asociadas a una disminución de la ingesta de alimentos protectores con vitaminas A, C y ácido fólico, y también hay estudios que muestran que a mayor consumo de bebidas azucaradas, menor ingesta de leche. Aquí vemos dietas tradicionales, dietas populares que utilizan nuestros pacientes, Atkins, Sohn, Learn y Ornish, y fíjense en este cuadro cómo se ve cuál es la deficiencia en la ingesta que producen todas estas dietas. Por ejemplo, tomemos Atkins, fíjense que tiene un 53% menos de tiamina en su elaboración en esta dieta, un 48% menos de ácido fólico, tiene poco hierro, poco magnesio, y lo mismo las otras dietas, es decir, los pacientes cuando ingieren dietas para bajar de peso, no solo están consumiendo menos calorías, que por supuesto es necesario para lograr un déficit calórico que produzca pérdida de peso, sino que además están consumiendo menos micronutrientes de los que necesitan. Y esa es una de las causas por las cuales los pacientes con obesidad tienen descenso en sus valores nutricionales. Por otro lado, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de los nutrientes podrían estar alterados en sujetos obesos. Fíjense estos dos trabajos que muestran una disminución en la biodisponibilidad de la tiamina, que en realidad lo que se produce es un aumento en la concentración intracelular de tiamina, produce el descenso de los niveles de sangre, y también vamos a ver un trabajo enseguida que muestra cómo hay una disminución de la biodisponibilidad de la vitamina D en sujetos obesos. Decíamos entonces que hay deficiencias en los sujetos obesos
que no pueden ser atribuidas a una intervención quirúrgica, ya que estos sujetos obesos, sobre todo estamos hablando de obesos severos, tienen deficiencias que tienen que ver con el tipo de dieta que hacen, ya sea cuando consumen dietas restrictivas, tanto como cuando consumen dietas ad libitum, ya que si bien consumen dietas con un exceso de calorías, no siempre son dietas con una apropiada selección de nutrientes. Tenemos aquí un resumen de diversos trabajos en los cuales han evaluado las deficiencias de micronutrientes más comunes en sujetos obesos. Son estudios que han evaluado a sujetos que estaban antes de una cirugía. Fíjense que la albúmina tiene una deficiencia hasta del 12.8%, la vitamina B1 hasta del 29%, la B12 13%, fólico hasta el 56%, una de las más importantes, la vitamina D, hasta el 80% de sujetos antes de una cirugía ha sido encontrado con deficiencia de vitamina D. Y con respecto a minerales, el 30% tiene deficiencia de calcio antes de una cirugía, el 30% tiene déficit de magnesio, el zinc 3.8% y el hierro 26.6%. Esto es un resumen de trabajos que han evaluado deficiencias de micronutrientes en sujetos con obesidad mórbida. Estos son datos propios de un estudio multicéntrico en el que hemos participado, en el que hemos evaluado deficiencias de micronutrientes en sujetos con obesidad mórbida. Nuestros datos han encontrado el 57% de pacientes con déficit de tiamina, con déficit de B1, el 66.7% con déficit de vitamina D, 8% con déficit de ácido fólico, y 37.8% con déficit de calcio. Los trabajos en líneas generales encuentran que casi el 50% de los pacientes tiene al menos una deficiencia vitamínica encontrada antes de la cirugía. Y este trabajo lo que muestra es la correlación del déficit de nutrientes con el índice de masa corporal. Veamos aquí, sujeto con índice entre 35 y 40, tiene un déficit de albúmina del 8.5% versus 28% si tiene más de 50 de índice de masa corporal. Lo mismo vemos en hemoglobina, fíjense, en déficit severo de hemoglobina, 2%, en sujetos con obesidad grado 2, y si tiene superobesidad tiene un 18%, es decir, mayor prevalencia de determinados déficits nutricionales en función a qué índice de masa corporal tiene. Cuanto mayor es el grado de obesidad, mayor es la prevalencia del déficit nutricional. Una pregunta de Tito Grágueda. Dice que él pregunta si, de acuerdo a las cifras que mencionaste, de déficit de antes de la cirugía, debería pedirse siempre un perfil de hierro previo. Bueno, en realidad, dentro de los estudios, eso lo vamos a ver en una clase específica, pero dentro de los estudios que hacemos en el paciente previo a la cirugía, debemos hacer un estudio de vitaminas y minerales y debemos hacer un estudio de hierro, porque además de tener, digamos, prevalencia de déficit de hierro, podemos tener incluso ferropenias sin anemia. Y este paciente con ferropenia sin anemia va a tener mayor riesgo de desarrollar anemia en el postquirúrgico. Pensemos que además de las alteraciones que hablamos de la distribución, la absorción de los nutrientes, específicamente en la obesidad tenemos inflamación. Y la inflamación nos aumenta una sustancia que se llama hepcidina, que interfiere en la absorción de hierro a nivel intestinal. Por lo tanto, tenemos una serie de mecanismos por las cuales estudiar el perfil ferroquinético en los pacientes antes de una cirugía. Perfecto, muchas gracias. Continuamos. Fíjense cómo aquí tenemos un slide donde vemos el screening
de vitamina D, y vemos a la obesidad como uno de los targets en los cuales debemos pedir a partir de 30 de índice de masa corporal vitamina D debido a la alta tasa de prevalencia de déficit de vitamina D en esta población. Almino dice si, aparte del hierro, lo que más hay que pedir, no se puede pedir todo el resto de la evaluación de hierro. Sí, lo que pedimos en general en el perfil ferroquinético es ferremia, ferritina, transferrina y saturación de transferrina. Ese es el perfil ferroquinético, además del hemograma, por supuesto, que pedimos para evaluar el perfil en los pacientes con obesidad mórbida. A veces sabemos que la ferritina, si bien mide la reserva, también es un parámetro que mide inflamación, entonces a veces puede estar elevada a pesar de tener ferremia baja. Por eso es que debemos pedir, además de la ferritina y la ferremia, la saturación de la transferrina, que es uno de los parámetros que a veces nos muestra el riesgo de que el paciente pueda desarrollar anemia. Sí, dentro de los estudios que pedimos, por supuesto que pedimos vitaminas y minerales. Dentro del perfil de vitaminas y minerales pedimos oligoelementos, pedimos zinc, selenio, cromo, ya que la deficiencia de micronutrientes es algo que, como hemos visto en los slides recién, se da muy frecuentemente en los sujetos con obesidad mórbida. Aquí vemos en este slide cómo este es un slide en el que, un trabajo en el que han comparado la biodisponibilidad de vitamina D en sujetos control versus sujetos obesos 24 horas después de haberse sometido a la exposición solar. Fíjense la disminución de la biodisponibilidad de los sujetos obesos ante la exposición a la luz solar, la disminución de la biodisponibilidad en la vitamina D. Aquí tenemos diferente índice de masa corporal y tenemos, después de la ingesta de 50.000 unidades de vitamina D, fíjense cómo ante cuanto mayor es el índice de masa corporal, menor es el pico de vitamina D después de la ingesta de la vitamina D. Recordemos que los pacientes tienen como principal fuente de vitamina D la luz solar. El 65% de la vitamina D del organismo proviene de la luz solar. Y como vemos, esta disminución de la biodisponibilidad casi del 60% en sujetos obesos condiciona en gran medida la reducción que tienen en la vitamina D. También hablamos de un secuestro de vitamina D a través del tejido adiposo como secuestrante de vitamina D, y como vemos también hay una disminución en la distribución de la vitamina D luego de la ingesta. Todo lo cual hace que muchas veces las cantidades que les damos a nuestros pacientes de vitamina D para cubrir la deficiencia no siempre es suficiente, y muchas veces debemos aumentar las dosis para lograr tener niveles suficientes en vitamina D en el organismo. ¿Es la cirugía el único tratamiento efectivo para la obesidad severa? En 1991, el NIH reunió a un grupo de médicos expertos y analizaron el papel de la cirugía en el tratamiento de la obesidad severa. Estas son las conclusiones del panel. Ellos dicen que la obesidad severa es una enfermedad mortal, que acorta la expectativa de vida, que produce o agrava diversas enfermedades, que los tratamientos médicos tienen resultados muy pobres o nulos, y que la cirugía es el tratamiento de elección para esta enfermedad. Sin embargo, a pesar de numerosas guías, de numerosas publicaciones y de consensos, menos de la mitad de los pacientes obesos consultan con los médicos de atención primaria para perder peso. Y veamos esta afirmación que me parece interesante compartir con ustedes. Hay estudios que han mostrado que muchos médicos tienen una visión negativa de los pacientes obesos, utilizan menos tiempo con ellos que con personas de peso normal,
y son reacios a aconsejarlos sobre cómo mejorar, porque existe todavía una mirada culpabilizadora de estos pacientes que hace que nos cueste, si bien sabemos que es una enfermedad, nos cueste muchas veces verlos como sujetos enfermos, y por supuesto que sabemos que los pacientes obesos, además, muchas veces tienen dificultades para reconocer que están enfermos. Por otro lado, ¿qué cantidad de pacientes que requiere cirugía termina accediendo a una cirugía bariátrica? A pesar de que la evidencia muestra, como hemos visto, que la cirugía es superior comparada con otros tratamientos en sujetos con obesidad mórbida, entre el 1 y el 2% de pacientes solo recibe la cirugía. Hay listas de espera largas que son de más de un año. ¿Cuáles son las barreras? ¿Por qué las personas que requieren tratamiento quirúrgico, tan solo el 1%, hay estadísticas que muestran que alrededor del 15% de personas que requieren tratamiento quirúrgico son derivadas, o se les indica la evaluación por un equipo quirúrgico y termina en cirugía alrededor del 1%? ¿Por qué los pacientes no llegan a la cirugía? En parte tiene que ver con barreras de los médicos y en parte tiene que ver con barreras de los pacientes. Fíjense este trabajo en el cual han comparado a pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico versus pacientes que eligieron tratamiento convencional o que no pudieron acceder a la cirugía. Los pacientes con cirugía bariátrica percibían que la obesidad es más riesgosa que el riesgo quirúrgico. Y las personas que iban a tratamiento médico consideraron que el riesgo de la cirugía era muy alto. Es decir, lo que hacían era infraestimar el riesgo de la obesidad y sobreestimar el riesgo de la cirugía. Les midieron el score de Framingham para estimar riesgo justamente, y vieron que el score de Framingham bajó de 10% previo a la cirugía a 5% luego de la cirugía, y no cambió en el grupo de tratamiento médico. Fíjense aquí cómo 10% el riesgo según score de Framingham antes de la cirugía, 5% luego de la cirugía, y en el grupo de tratamiento médico el score de Framingham se mantuvo exactamente igual en el seguimiento. También les preguntaron a los pacientes si volverían a someterse a la cirugía, y fíjense que el 80% de pacientes dijo absolutamente. La evaluación del paciente con obesidad mórbida es un reto que muy a menudo resulta frustrante, tanto para pacientes como para sus médicos. Y esta frase me parece interesante de Downey Lancet: un encuentro entre un médico y un paciente con obesidad es un ejercicio de frustración mutua. Tanto parecen esperar que el problema del peso no se tendrá en cuenta, o por lo menos será pospuesto para otro día. Estos pacientes, muchas veces en manos de médicos que no están entrenados, terminan con medicación para los dolores, medicación para la hipertensión, para la diabetes, para los lípidos, aspirina, y muchas veces no terminan con una indicación de un tratamiento ya sea convencional o, si lo requieren, un tratamiento quirúrgico. Vamos a las conclusiones. Vimos que la dieta occidental y las dietas heterodoxas son carentes en nutrientes esenciales, que la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de los nutrientes, así como también la biodisponibilidad, y que los requerimientos de nutrientes, por esto que hablábamos de biodisponibilidad, pueden ser mayores en sujetos obesos. Por lo tanto, es necesario medir micronutrientes en toda evaluación clínico-nutricional pre-cirugía bariátrica. No podemos esperar solamente a que el paciente tenga algún tipo de signo o síntoma. Lo importante es medirlo previamente, dado la alta prevalencia de deficiencia antes de una cirugía. El tratamiento convencional de la obesidad
Sabemos que a corto plazo es efectivo, pero el mantenimiento del peso perdido en el largo plazo es difícil y esto es poco frecuente. Hemos visto cambios en nuestra biología. ¿Será que es una lucha contra la biología? No solo la biología, sino también nuestro ambiente son desfavorables para el mantenimiento del peso. En este caso, trabajar desde el punto de vista conductal, desde el punto de vista psicológico con el paciente, qué hacer, trabajar la ejecución, porque digamos que qué es lo conveniente, el paciente lo sabe. Lo que no sabe, lo que no puede, lo que no le sale es el cómo hacerlo y además cómo mantener los cambios conductales. Y ayudar al paciente a elegir un estilo de vida que pueda mantener para siempre. El obeso mórbido es un paciente complejo. La cirugía de la obesidad ha revolucionado el tratamiento y sabemos que con la selección adecuada de pacientes con recursos adecuados, un equipo multidisciplinario es la herramienta más eficaz, tanto en el descenso de peso, en la mejoría o en la resolución de las comorbilidades, en la mejoría en la calidad de vida y en el aumento en la expectativa de vida. Sin embargo, todavía es bajo el porcentaje de pacientes que accede al tratamiento quirúrgico. Vimos algunas barreras del tratamiento con respecto a los pacientes, pero también hay barreras en los profesionales, en los médicos. En gran medida esto tiene que ver con el poco conocimiento con respecto al manejo de la obesidad mórbida, y también tiene que ver con el pobre conocimiento del manejo del paciente quirúrgico, y esto muchas veces limita la indicación quirúrgica. Este es el reto, quizá, de los que integramos equipos interdisciplinarios, de los que estamos en la docencia, de los que estamos formando profesionales, de poder divulgar, de poder extender el conocimiento, no solo a profesionales que integran equipos interdisciplinarios, sino también a profesionales de atención primaria, a médicos clínicos, a médicos generalistas, que realmente son los que manejan mayor volumen de pacientes con obesidad mórbida y son quienes deberían tener el desafío de poder indicar el mejor tratamiento disponible para estos pacientes. Y para concluir, por supuesto, ellos son nuestros destinatarios, los pacientes. Susana, una de nuestros pacientes con mayor cantidad de años de seguimiento, que nos dice, antes hacía lo que podía, hoy hago lo que quiero, hoy elijo. Y creo que es un mensaje sumamente alentador para terminar esta charla. Muchas gracias, Marianela. Hay algunas preguntas muy interesantes. No sé si podemos darle también audio al doctor Almino Ramos. Quisiera, bueno, el doctor Ramos preguntó si un paciente de 48 de índice de masa corporal también podría ser considerado un paciente sano. En realidad, nosotros cuando hablamos de enfermedad, hablamos de algunos parámetros concretos que tienen que ver con índice de masa corporal y con circunferencia de cintura. Entonces nosotros decimos que una persona requiere tratamiento cuando tiene, en el caso de hablando de índice de masa corporal, más de 25 de índice de masa corporal, y cuando hablamos de cintura, hablamos de que requiere tratamiento cuando tiene más de 82 centímetros en una mujer y más de 100 centímetros en un hombre. Por lo tanto, con estos parámetros concretos, estamos hablando que el riesgo aumenta a partir de tener ese índice de masa corporal y esa circunferencia de cintura, más allá de que esa persona pueda tener una, por ejemplo, distribución de la grasa en la que haya mayor cantidad de grasa subcutánea y menor cantidad de grasa intraabdominal, lo cual le confiera una protección para determinadas enfermedades metabólicas, pero eso no quiere decir que ese sujeto no tenga riesgo de desarrollar otras enfermedades. Es decir,
hablamos de un sujeto que a lo mejor tenga menos riesgo cardiovascular porque tiene una distribución de la grasa más en la región subcutánea o más en la región femoroglútea, pero que tiene el mismo riesgo, porque tiene una obesidad global, de desarrollar a lo mejor una artrosis en las rodillas o en los tobillos. Es decir, estamos hablando de diferentes obesidades y de diferentes riesgos a medida que tenemos diferentes distribuciones de la grasa en diferentes compartimentos corporales, por un lado, y en diferentes regiones del cuerpo, por otro lado. Sí podemos tener, y hablamos de el sujeto con normopeso metabólicamente obeso, personas que tienen menos de 25 de índice de masa corporal y que tengan una mayor riesgo porque tengan resistencia a la insulina, por ejemplo, como también vamos a tener sujetos con obesidad severa que tengan tendencia a tener, como decíamos, algunas enfermedades como las artropatías, pero menos riesgo de tener enfermedades cardiometabólicas. No sé si tenemos la posibilidad de escucharlo al doctor Ramos. Una de las preguntas que hicieron, preguntó Gabriel Mazafierro, si estas deficiencias pueden tener consecuencias también intraoperatorias y aumento de las complicaciones, como el aumento de las fístulas. A ver, estamos hablando de personas que nosotros estamos preparando para una intervención quirúrgica. Esto quiere decir que lo estamos preparando para un procedimiento que puede tener complicaciones y además lo estamos preparando para una malnutrición programada, porque lo que el paciente va a poder recibir desde el punto de vista de la ingesta en la primera etapa postquirúrgica, por supuesto que no va a cubrir sus requerimientos. Por lo tanto, que el paciente pueda llegar con la detección de las deficiencias previamente y con la reposición de estas deficiencias previamente, claramente nos pone en una mucho mejor situación, tanto para prevenir deficiencias que puedan deberse a que el paciente no cubra sus necesidades en el postquirúrgico, como a la posibilidad de que tenga complicaciones y que tengamos que recuperarlo a este paciente. Excelente, muchas gracias. Edgardo, Marianela, sí. Primero los quiero felicitar por realmente espectacular. Tengo algunas preguntas, pero como hay tantas, prefiero no hacerlas. Solamente estoy acá como censor para decirles que tienen 11 minutos para contestar todas las preguntas. Por supuesto, sí. No sé si tenemos la posibilidad de que esté, porque me gustaría escuchar la opinión de Almino también sobre estos temas. ¿Tenemos la posibilidad de tener audio con Almino? Mientras tanto, vamos a seguir con algunas otras preguntas. Aparentemente hay muy buenos comentarios sobre cómo han escuchado la clase. Y bueno, continúan algunas otras preguntas también sobre los micronutrientes y demás. Pilar Quevedo dice que obviamente que la hipoalbuminemia es un factor muy importante a tener en cuenta en estos pacientes, especialmente en la preparación previa. No hay que desnutrirlo, sino tiene que llegar muy bien nutrido a la cirugía. Marianela, ¿qué opinas de eso? Sí, como vimos, el déficit de albúmina es uno de los déficits que tenemos que controlar previos a la cirugía, y también tengamos en cuenta que los pacientes en el postquirúrgico tienen cambios en la tolerancia alimentaria, y esto puede hacer que toleren menos los alimentos proteicos. Entonces estamos hablando de un paciente que puede llegar a la cirugía con una deficiencia proteica y que a lo mejor va a tener una dificultad en la ingesta proteica en el postquirúrgico. Por lo tanto, es sumamente importante que no solamente llegue bien desde el punto de vista del descenso de peso en el prequirúrgico, sino que sea un descenso de peso programado para una intervención quirúrgica. Un descenso de peso en el que tengamos en cuenta tanto la valoración nutricional como la reposición de los nutrientes para poder tenerlo en las mejores condiciones posibles para esta cirugía y para el postquirúrgico.
Bueno, Almino está teniendo algún pequeño problema con el micrófono, no lo podemos conectar. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? ¿En qué casos manejamos la ferropenia? Pregunta Augusto Prado. Bueno, esto es, es un dato importante y un dato importante a tener en cuenta de cómo la manejamos también, ya que eh, pensemos, como les decía, que por la inflamación podemos tener un aumento de la epsidina y tener una disminución de la absorción intestinal de hierro. Por lo tanto, lo más aconsejable en el prequirúrgico es utilizar otras vías de absorción, como por ejemplo la vía endovenosa, para poder tener en menos tiempo y con mayor seguridad niveles de hierro en sangre apropiados para la cirugía. En este caso, en general, con una infusión endovenosa podemos en 2 semanas, dependiendo por supuesto de la hemoglobina previa del paciente, estar en condiciones de poder tener niveles de hierro aceptables. Pero es importante entender que todo va a depender de la causa, porque estamos hablando de pacientes que estamos hablando solo de la obesidad, pero también podemos tener otras causas, podemos tener pacientes, la mayoría son mujeres, y son mujeres ciclantes, también esa puede ser una causa de pérdida de hierro que no se compense solo con la reposición habitual. Entonces, lo importante es medir el perfil ferroquinético y entender que no siempre vamos a poder reposicionarlos con la vía oral. Bueno, rápido la última pregunta. La pregunta es si tienen problemas con factores de coagulación prequirúrgicos y con la dieta líquida preoperatoria. Preguntan desde Catamarca. Bueno, en realidad, nosotros obviamente el coagulograma puede alterarse en el prequirúrgico. Lo que vemos habitualmente es que con una dieta líquida preoperatoria esto no nos trae prácticamente consecuencias. Recordemos que la dieta líquida preoperatoria es una dieta de solo 2 semanas y una dieta en la que lo que disminuimos es la consistencia y quizás disminuimos un poco las cantidades de fibra, pero se repone a través de polivitamínicos los nutrientes que necesita, por lo tanto en líneas generales no sería un problema. Sí. La importancia de la ferritina alta. En realidad, la ferritina... Pregunta de Almino, y es la última pregunta, Mariano, te prometo. En realidad, la ferritina es una reactante de inflamación, es una variable que aumenta ante la inflamación, es una variable inespecífica, pero sí tenemos que, por supuesto, hacer una valoración del hierro, de todo el perfil ferroquinético importante, ya que podemos tener algunas otras enfermedades con almacenamiento de hierro en el hígado que tenemos que diferenciar y tenemos que tener en cuenta a la hora de la evaluación del paciente. Pero en líneas generales lo que tenemos que entender es que no por tener una ferritina elevada el paciente tenga menos riesgo de tener anemia, ya que puede no estar indicando suficiencia de hierro. Hay dos preguntas sobre qué hacemos con los pacientes de 30 a 34, y esto la verdad que me gustaría que Almino también participara en la respuesta, pero ¿qué hacemos con los pacientes de 30 a 34 de índice de masa corporal? Desde el punto de vista de las opciones terapéuticas, sabemos que no les va muy bien con el tratamiento convencional. En este momento, si hablamos de cirugía metabólica de pacientes con diabetes, sabemos que tenemos un montón de evidencia para indicar la cirugía en pacientes con 30 a 35. En pacientes con obesidad sin enfermedad metabólica, sin diabetes, no tenemos en este momento aval desde el punto de vista de las guías para poder operarlo. Sin embargo, ya hay publicaciones que hablan de que ante el fracaso del tratamiento convencional de este grupo de pacientes deberíamos considerar la opción quirúrgica. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es momento de despedirnos. Gracias, Almino, por acompañarnos. El próximo jueves te prometo el micrófono todo para vos. Gracias, Mariano, y toda la compañía de Latinoamérica en este gran emprendimiento que es la comunicación a distancia. Mariano, las últimas palabras, si quieres decir. Bueno, por un lado, felicitaciones porque una charla espectacular, tremendamente docente, muy clara.
Segundo, que agradezco muchísimo, aparte de Marianela, agradezco muchísimo a Edgardo y al Mino la voluntad, las ganas de seguir, de crear este curso especial, que no es un curso online, sino es un curso donde estamos metidos en la casa de la gente, y ustedes están metidos en nuestra casa, yo estoy acá en mi casa, y realmente es un placer haberlos escuchado. Cuando veo que hemos tenido más de 80 asistentes online permanentemente a lo largo de la hora, desde México a la Patagonia, es realmente muy, muy, muy emocionante. Puedo hacer, sé que te he vuelto loco, Edgardo, con el tiempo, pero ¿puedo irme un minuto y hacer yo una pregunta a Marianela? Total, Pero, por favor. porque el que está volviéndolo loco con el horario soy yo, pero Marianela, entonces, para que a mí me quede claro que yo no hago específicamente esta cirugía. Si yo tengo un paciente, tengo un primo que tiene, no soy yo, porque yo tengo un poco menos, tengo un primo que tiene 40 de índice de masa corporal. Y me dice, mira, Mariano, yo nunca le di bolilla, pero me ha asustado un poco, no tengo comorbilidades, pero me ha asustado un poco y quiero empezar. Nunca hice un régimen en mi vida. ¿Tengo que hacer un régimen con vos y que me des lineamientos y ver cómo me va? O si psicológicamente, nutricionalmente, estoy bien, me preparo y me opero. Bueno, la verdad es que si te tengo que decir desde el punto de vista de los resultados, cuando comparamos pacientes... Decime para mi primo que está acá. Claro, pero ¿por qué te quiero explicar esto? Que viene a comer a casa una polenta. Sí, desde el punto de vista de los resultados, si yo te digo, hay chances de que te vaya mejor con tratamiento convencional, total, después te operás, la verdad es que es baja la chance. Las guías piden tratamiento previo a la cirugía, pero más que para que baje de peso, para que trabaje conductas, para que la cirugía no llegue sin, porque la cirugía, Mariano, es un eslabón en el cuidado continuo de la enfermedad. La cirugía no es la solución, es una herramienta. Entonces, en un paciente que ha venido trabajando, ya sea porque se está preparando para una cirugía, pero que está trabajando con un equipo interdisciplinario, sus elecciones, porque en definitiva son las elecciones las que van a cambiar. Es decir, le vamos a dar herramientas, pero es el paciente el que tiene el poder, la decisión en cada situación que tiene que atravesar, y eso lo logra solamente cuando está trabajando con un equipo interdisciplinario, más allá de que el objetivo sea la cirugía. Es decir, el hecho de ingresar en un tratamiento interdisciplinario lo va a ayudar a bajar un poco de peso, probablemente ese peso no lo va a sostener en el tiempo y va a requerir la cirugía, pero la cirugía aislada tiene altas tasas de reganancia de peso, altas tasas de complicaciones de todo tipo, porque bueno, sin seguimiento pueden tener déficit de nutrientes, pueden tener reganancia de peso, pueden tener conductas alimentarias alteradas. En cambio, siendo un eslabón en el cuidado continuo de la enfermedad, tu primo puede tener altas chances. Lo esperamos el lunes. Bueno, de nuevo gracias Salvino, gracias Marianela y gracias Edgardo. Cuando cortemos la transmisión en este momento va a haber una pequeña encuesta, no les va a llevar más de 1 minuto y medio. Para nosotros es muy importante, tiene relación en mejorar después para nosotros lo que es transmisión, lo que es la comunicación y la evaluación de todo el equipo docente. Esto es algo muy importante, es una retroalimentación que es fundamental para ir mejorando día a día. A todos, muchas gracias.